programa de Excel. Es un programa en el que lo que hacemos nosotros es simular los fenómenos físicos, lo que está ocurriendo en la realidad. Nosotros lo llamamos modelación en CFD. Y en este caso vemos que es una modelación de CFD de un quemador de gas natural, es decir, pues una estufa, ¿no? Para hacer este tipo de simulaciones ocupamos dos softwares principalmente. No sé si alguien los ha escuchado, los conozca. El primero es SolidWorks, que es para crear piezas mecánicas muy específicas. Bueno, específicas en el sentido de que son muy detalladas. Por ejemplo, aquí tenemos la misma válvula de agua y vemos el dibujo, digamos, la parte exterior, pero también está diseñado la parte de adentro, es decir, hasta el tornillito más chiquito está dibujada. Y una vez que se dibuja el tornillito, bueno, que se dibuja toda la pieza con todo y sus tornillitos, se lleva a otro software que se llama ANSYS. Y este software es el que hace la magia, es el que hace que, los fenómenos físicos ocurran adentro de la computadora. Este software lo que hace es hace, ¿cómo lo podemos decir? Este software imagina a través de la información que nosotros le hemos ingresado, se imagina cómo se va a comportar una partícula de un fluido, por ejemplo, el agua. El software se va a imaginar cómo esa partícula se va a comportar con las condiciones que nosotros le ingresemos al software. Es decir, es agua fría, es agua caliente, si es caliente, qué tanta temperatura, cositas así. Toda esa información la metemos al software y el software se imagina cuál va a ser el resultado. Es impresionante realmente este tipo de programas. ¿Por qué? Porque nos permite hacer, nos permite ver qué es lo que está pasando prácticamente gota por gota o átomo por átomo, prácticamente. Bueno, obviamente si lo viéramos en el sentido de átomo por átomo sería muy pesada la información porque pues, recordemos que toda la materia está hecha de átomos y no son dos o tres átomos, son miles de millones de átomos. Bien, miren, esto que estamos viendo es parte de mi trabajo. Este líquido rojo que está pasando en la pantalla, el software ANSYS se está imaginando que eso es acero líquido. Recuerdan que yo les había dicho que hay dentro del ejemplo del proyecto este de cosecha de lluvia, hay mucha tecnología de polímeros, tecnología de metales. Esto que estamos viendo es exactamente eso que les dije. El software se está imaginando que el metal está líquido y se está imaginando qué pasaría si yo lo vierto adentro de este contenedor. Este contenedor se llama distribuidor y es un contenedor que se usa en la industria, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para que la industria se dé una idea de qué es lo que está pasando adentro de su contenedor, porque obviamente no lo pueden ver porque es acero líquido y asomarse a verlo es sumamente peligroso y es prácticamente imposible porque todos los metales cuando están líquidos a altas temperaturas brillan. Es una propiedad muy muy padre que tienen los metales, que cuando están
líquidos a altas temperaturas brillan. Entonces, aunque se pusieran unos lentes especiales para poder ver al acero líquido, pues no se podría ver bien porque este acero está brillando, entonces no se distinguiría mucho. Entonces lo que hace lo que hacemos nosotros en la escuela es alimentar al software ANSYS con la información de qué es lo que pasa en la industria, y el software se imagina cómo reaccionaría el metal líquido, y es sorprendente ver cómo el metal cubre o llena el distribuidor. Bien, miren, esta gráfica está muy rara. ¿Qué estamos viendo? Este es el distribuidor, pero lo estamos viendo de ladito. Ajá. ¿Para qué lo vamos de ladito? Para que ahorita les voy a poner una animación. Vamos a ver cómo, cómo la animación va a empezar a escanear todo el interior del distribuidor. ¿Sale? Miren, aquí tienen la escala en la parte izquierda. Vemos que las partes rojas son las más rápidas. Perdón. Y las partes azules son las más lentas. Justamente lo que estábamos viendo en la animación anterior. Vean, se ve como el líquido cae, llena esta columna central y de ahí empieza a salpicar todo adentro. Pero conforme se va llenando el distribuidor, se va a llenar, y en la parte de adentro no vamos a tener la misma velocidad. Va a haber diferentes velocidades en las zonas más alejadas, que se ven de color azul, y en las zonas más cercanas donde estaba entrando el acero, esas van a ser las zonas más con velocidades más rápidas. Ahora miren, esta animación nos muestra todo el interior del distribuidor, y adentro del distribuidor podemos ver cómo la velocidad se va cambiando. Vemos que hay zonas con un azul más fuerte, que son las zonas, digamos, con velocidades más lentas. Las zonas con velocidades azul cielo van un poquito más rápidas, pero las zonas que son más peligrosas, por así decirlo, son las zonas rojas. Que vean, es exactamente las zonas donde está entrando el acero líquido. ¿Sí? Si se acuerdan de la animación anterior, vean cómo va llegando el líquido, el acero líquido, de arriba hacia abajo, y de ahí cómo empieza a salpicar. Vean. Esa es la parte que nosotros estudiamos en la escuela. Porque esa parte es crucial para entender para entender la fabricación de acero. Y precisamente esta es una foto de cómo va cayendo ese acero y la velocidad que va generando. Es increíble. Y bueno, esta es una pequeña plática de introducción. La intención es que vean cómo la ciencia nos rodea en absolutamente todo. Y realmente no es crucial, no es relevante que entendamos la ciencia. Lo importante es saber que la ciencia está ahí, y el día que nosotros querramos entender por qué pasa algo, por qué está pasando esto, tenemos que entender que para entenderlo vamos a tener que estudiar un poco de ciencia. Tendremos que entender de qué va, por qué pasa esto, por qué pasa el otro. Y bueno, realmente si no quieren pues involucrarse mucho en la ciencia, pues está bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las cosas tecnológicas que tenemos? A lo mejor
Un día vamos a ayudarle a nuestros padres, a papá. Decide poner un foco en el patio para que esté iluminado en la noche. ¿Y qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener que entender un poco de la ciencia, cómo se comporta la electricidad, para no, para, incluso para poder conectar un foco, hay que entender un poco de electricidad. Y la electricidad es una ciencia, es una ciencia, es saber cómo fluye la electricidad para iluminar el foco. Porque bueno, siempre podemos ver un video tutorial en YouTube, pero el día que no tengamos internet o que no tengamos el celular ahí a la mano, no nos va a ser de mucha, no nos va a servir de mucho el que haya videotutoriales en YouTube. Lo importante es entender las cosas, y van a ver que cuando empiezan a entender las cosas, se les va a hacer muy, 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 muy asombrosa la vida. Les va a encantar saber por qué pasa una cosa, por qué no pasa lo contrario, qué pasa si yo conecto al revés los cables. Se van a dar cuenta por qué el foco se fundió. Es muy impresionante. Y bueno, esta es una de las primeras pláticas que vamos a estar dando. Y es un pequeño acercamiento a lo que es la ciencia a través de la tecnología y en lo que hacemos en la escuela. Porque nosotros abordamos la ciencia, pero estamos abordando la ciencia de los fluidos para entender qué pasa con un fluido. Si yo tengo un fluido con cierta temperatura, con cierta velocidad, y entender qué respuesta me va a dar y cómo yo lo puedo manejar y cómo beneficiarme de él. Y pues bueno, espero no haberlos aburrido demasiado, y pues bueno, les agradezco mucho. Gracias.